¿En qué pensás cuando pensás? ¿Crees que tu forma de pensar tiene algún efecto en tu vida? Ningún pensamiento es neutro, todos crean forma. La primera ley psíquica fundamental es que todo lo que permanece en tu mente tiene a manifestarse. Entonces, al modificar nuestros pensamientos, siempre aparece una prueba de ese cambio ahí afuera. Si supieras con total certeza que tus pensamientos crean tu destino, ¿dejarías pasar un solo día sin crear conscientemente tu futuro? Bienvenidos a una nueva entrevista de bienestar. Nuestra invitada de hoy es vecina, profesional chivilcoyana, neuropsicoeducadora, capacitadora en educación emocional, con posgrado en educación emocional y neuroeducación. Realiza consultoría como terapista en biodescodificación y es asesora institucional para el desarrollo de proyectos. Trabaja enseñando la ciencia de la transformación. Personalmente siempre le interesó todo, menos una cosa, lo normal. Qué placer tenerte hoy, Luisa, entre nosotros. Bienvenida a Chacabuco en Red. Qué maravillosa presentación, Daniel, muchísimas gracias, gran resumen por dónde vamos a andar hoy, y exacto, siempre me interesó todo menos lo común, siempre estuve observando de chica lo que se sale del patrón común y esperable, ¿no? Así que sí, hacia ahí vamos. Luisa, te agradezco estos minutitos para poder conversar. Hablamos antes de salir en vivo, digo, qué historia, y bueno, uno quizás representa un poquito todo eso, la historia que tenemos atrás, y no quedarnos con eso, sino me encanta, por eso yo te felicitaba por todo el material, todo el trabajo, que cómo vos lo cambiaste, ¿no? Para darle forma y por sobre todas las cosas llegar a mucha gente para que puedan seguir avanzando, para si hay bloqueos puedan trabajar eso. Luisa, vamos a arrancar y creo que cada experiencia desafiante en la vida siempre viene a enseñarnos algo. Coronavirus, para ahí ubicarnos. Para comenzar, Daniel, y es maravilloso lo que decís, porque eso es lo más lindo de nuestra condición humana, que nosotros estamos prelanzados a la vida, nosotros nacemos en una familia con ciertas condiciones, pero no estamos nunca determinados, estamos prelanzados, y eso mismo que en un momento nos pudo haber sido tan difícil o tan doloroso, eso mismo, bien trabajado y procesado, puede usarse como materia prima para que nos impulse hacia algo de valor y que nos haga más fuerte. El punto está en que nosotros querramos trabajarlo y mirarlo, y no como hacemos a veces que, como nos fue doloroso, queremos evitarlo, rechazarlo o negarlo, porque de esa forma, como todo está siempre predispuesto para que nuestra conciencia aumente y vivamos mejor, lo que hacemos es que lo vamos a repetir a ese dolor de alguna otra forma. Por eso está bueno mirarlo, procesarlo, cambiar el discurso y sanarlo, ¿no? Siempre hablamos por esto de lo que es la sanación emocional. Los momentos difíciles pueden ser reinterpretados, y como cuando nos rompemos una pierna y vamos al doctor, lo mismo con estas situaciones difíciles que nos tocó atravesar, o por ejemplo si terminamos una pareja que se nos rompió el corazón, no solo creer que el tiempo lo cura todo, porque eso no es cierto, uno no se rompe una pierna, ¿no, Daniel? Y se queda en la cama acostado, sino que vamos al doctor para que eso solde bien. Así que como vos me decías ahora respecto del coronavirus, obviamente que es una de las cosas que sin precedente nos tocó atravesar en nuestro tiempo de la humanidad, pero también tenemos que mirar que hubieron pandemias muchos peores que estas, la fiebre amarilla, la peste negra, en países como en Inglaterra en aquel entonces mataba 1/3 de la población. Y obviamente la sociedad no echaba la culpa a los reyes o a quien estaba gobernando, porque no se tenía información del virus, no se conocía ni qué era, ni cómo prevenirlo. Sin embargo, ahora eso cambió. Nosotros vemos que esto fue un éxito rotundo de la ciencia. En poco tiempo pudieron trabajar colaborativamente, en cooperación, se juntaron en distintos laboratorios, compartían información, nos dijeron cómo poder cuidarnos, el tema del confinamiento, e incluso llegaron a esta vacuna, ¿no? Entonces fue un rotundo triunfo de la ciencia. Pero no podemos decir lo mismo desde el lado político, global, mundial, porque muchos líderes no compartían información, se empezaron a pelear por la cantidad de vacunas. La vacuna Pfizer empezó a vender su vacuna a contraposición de que cosas como Facebook, Instagram les vendiera información.
de las personas que lo consumimos. Fíjense que este va a ser el próximo capital del mundo, porque si el capitalismo y las empresas o los gobiernos tienen tanta información sobre cómo funciona nuestra psiquis, cómo tomamos decisiones, qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando estamos en casa tristes, es de noche y nos sentimos solos, por ejemplo, algunos se ponen a comer, otros se ponen a comprar. Cuando las empresas comprenden ese funcionamiento de la psiquis, claramente pueden utilizar todos esos datos para manipular nuestra intención o nuestras elecciones. Entonces, Sí, todo esto tremendo, del COVID abrió un panorama enorme, enorme, Daniel. tremendo. ¿Sabes qué es lo más interesante? Yo creo que en este momento, así como si vemos la palabra crisis, viene del krinein, en griego, que significa un momento cúlmine, un punto de quiebre, ¿no? En donde va a haber un cambio rotundo, para mejor o para peor. Eso no se sabe, va a depender de nosotros. Entonces, en Sí, algún punto, Daniel, el COVID nos frenó la vida para que dejemos de vivir a las corridas, como en esa ratonera, ¿viste? Que Daniel, que hacen el dibujito de la laucha corriendo, corriendo. Claro, y eso es clave haber frenado, porque la realidad, así como la entendemos y como la vivimos, para poder cambiarla, primero necesitamos frenar, pensar y diseñar algo distinto. Por ejemplo, en nuestras escuelas, en nuestras instituciones. Necesitábamos regresar a la familia, a mirar nuestros vínculos, a completar conversaciones difíciles. Había papás que no tenían ni tiempo para poder mirar a sus hijos en una mesa, o que a los chicos les interesaba más estar con un celular que mirar a los ojos a su papá y a su mamá. Y estas cosas que suenan muy básicas, es clave que las pudiéramos volver a mirar, porque son algunos de los indicadores que nos demuestran por qué también teníamos tantos chicos deprimidos, con tanta sí, ansiedad. Los casos tal de cual. suicidio habían aumentado tanto, no solo en los adultos, también en los niños, y eso significa una crisis de la educación, porque significaba que los chicos, al convertirse en adultos de edad, 18 años, pero no estaban maduros, eran adultos de edad, pero no tenían las habilidades propias de un adulto. Entonces, cuando a los chicos les pasa que se ven muy lejos de cómo están y de lo que necesitarían para adaptarse a la realidad del mundo en el que viven, algunos decidían desconectarse. Y eso lo tenemos que abordar desde las escuelas. No podemos esperar a que pidan una terapia o vayan a un psicólogo, porque es posible que eso no ocurra. No todos tienen los fondos, no todos comprenden bien qué hacemos en terapia todavía, ¿no? Entonces eso tiene que estar disponible para todos, si no limita mucho las posibilidades. Luisa, decías el significado ahí de crisis y bueno, mientras hablabas, pensaba que también el significado aumenta y termina en crisol, crisolía. Y vos sabés que al inicio de esta pandemia, muchos, los que estamos desde este lado, lo que nos gusta seguir investigando, meternos, dijimos y pensamos que esta crisis va a hacer un cambio grande, ¿no? En la humanidad, y nos íbamos a ser más humanos. Y vos sabés que después casi 19, 20 meses de pandemia, hay un estudio que solo un 3% hizo ese clic. Tu mirada, Luisa, ¿por qué estamos tan negados? A pesar que nos golpeó, ¿no? Que el llamado de la naturaleza, decirlo del universo, lo que sea, vino, pero ¿por qué seguimos ahí? Nombraba las escuelas, ¿no? Y volvemos a las escuelas y seguimos con lo mismo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Primero tenemos memoria cortoplacista y por inercia siempre tendemos a volver a lo viejo. Y realmente las personas toman decisiones muy, muy importantes cuando se sienten amenazadas de vida, entonces cuando llega una enfermedad grave, o cuando tienen un accidente y eso los hace como frenar y recapitular. Pero algunos dicen, bueno, fue casualidad, y no logran ver que todo lo que es un desorden, es una enfermedad, es un trauma, es una dificultad, es un llamado a poner orden. La vida está a favor de que la vida se conserve, pero si nosotros vivimos en nuestra contra, ¿y cómo demostramos que vivimos en nuestra contra? Muy fácil, porque incluso antes de la pandemia la depresión había aumentado en un 33%, el 70% de las personas decían sentirse solitarias, aunque están conectadas por internet y por Instagram, y eso es terrible, porque una persona cuando se siente sola, la vivencia que tiene es de soledad, lo que tiende es a querer desconectarse, irse de la vida, no a quedarse. Entonces,
todos estos parámetros nos están indicando que íbamos en contra nuestro, vivir a las corridas, tener un trabajo que no nos hacía sentido, quedarnos en casa con una pareja que no nos daba tampoco un sentido de realización, que quizás no los amábamos, pero hacía que yo me sienta menos sola. Bueno, el COVID, como vos también sabés, Daniel, un montón de separaciones, un montón de cambio hubo, pero es esto, vino a barrer como si fuese lo que estábamos acostumbrados y nos quedábamos en esa mediocridad, vino a barrerlo y a llevarlo viejo para dejar lugar a algo nuevo. Pero depende de nosotros también empezar a construir ese sentido, el hacernos preguntas para por lo menos contestarnos quién soy yo, para qué estoy viva, de qué manera le puedo dar sentido a mi vida. Y cuando entramos en reflexión profunda con eso, Daniel, lo que vamos a ver es que el sentido de nuestra vida, por ser seres en red, y nuestro cerebro social, siempre va a tener que ver con ofrecer un valor a alguien allá afuera, desde algún tipo de servicio y el trabajo que querramos, pero necesitamos conectarnos con ese propósito y con ese sentido, porque eso nos da sentido de realización personal. No es la plata, no es el estatus, no son los puestos que adquiramos, aunque una persona puede pasarse 50 años queriendo alcanzar el puesto, dinero. Lo que los estudios demuestran es que cuando las personas lo alcanzan, si no estaban conectados a ese propósito, se siguen sintiendo insatisfechas y vacías. Y ese es el peor fracaso. Vos imagínate, Daniel. Tal cual. Sí, tenerlo todo, conseguir de todo y aún sentirte vacío. Y esto de nuevo nos lleva a la educación. Los adolescentes están en la secundaria y dicen, no sé qué estudiar, no tengo ni idea. Y ese fracaso no es del chico, es de los adultos. ¿Es el problema del chico o de los adultos que no sabemos guiarlos y conducirlos a que ellos descubran sus dones, sus talentos? Eso lo tenemos que hacer desde el colegio. Por eso trabajamos también con los adultos, porque necesitamos adultos preparados para poder ir encendiendo esa llama que son los chicos. Es clave. Y es necesitado, además de ser clave, digo, es la necesidad justa, porque yo trabajo con los adolescentes justo en la franja de cuarto año, que están ahí en el momento clave para trabajar todo esto, digo, y cuando vos le tirás algunas temáticas, te absorben, es impresionante la necesidad que tienen. Luisa, esto que te decía al principio, cuando leía un poquito tu presentación, que lo que no aceptás es lo normal, y muchos de tus artículos, ¿no? de todo lo que publicas, es muy distinto a todo lo que podemos ver en las redes. Y me llamó la atención que afirmás que nos esperan cosas muchísimas peores que este COVID, ¿no? Si no tratamos en serio el problema, esto que vos decís, de educativo, laboral y medioambiental. ¿Qué sería tratar en serio estas problemáticas? Mira, Daniel, nosotros siempre vamos detrás de las urgencias y no vamos viendo los problemas que se nos avecinan, ¿no? Tenemos que ser realistas, por ejemplo, con que los chicos, si no siguen encontrando a qué querer dedicarse, las universidades de por sí tampoco sirven. Hoy una persona puede tener título universitario y eso no te garantiza más trabajo. Eso cambió mucho. Hoy lo que te garantiza trabajo es saber dónde querés vos ser una oferta de valor. Por eso a los chicos siempre les digo, si ustedes aprenden a distinguir las necesidades que hay en el mundo o en la sociedad, con la cantidad de necesidades que hay, es imposible que no consigan un trabajo. Ustedes tienen que declarar de qué se quieren hacer cargo. Entonces la pregunta tampoco es la que le tenemos que hacer, es ¿qué te gustaría? No es que te gustaría estudiar la pregunta es de qué te querés hacer cargo. Por eso tenemos que empezar a entrenarlos en esto de la adultez. Esto por un lado, Daniel, respecto de lo laboral. Y por otro lado, tenemos que ser realistas, que esto no se habla, que la inteligencia artificial es un hecho y ya está ocurriendo. Y la ciencia nunca va a frenar. Y que hay muchos puestos que corren riesgo. Por ejemplo, el tema de los camioneros. Hay un montón de personas que se dedican a manejar camiones y es muy posible que en 20, 30 años eso sea digitalizado por un aparato sincronizado con una web satelital y que vaya todo solo, porque eso va a significar menos accidentes, más eficiencia de recursos, menos gente que puede chocar y lastimarse en la ruta. Entonces, como le dijimos que sí a la ciencia en la medicina, porque significó más progreso y mayor bienestar, todo lo que sea tecnología va a seguir avanzando y esos puestos tienen que ser reubicados. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que a la velocidad que vienen los próximos cambios y que ya están pasando,
Hay dos habilidades fundamentales que necesitamos en los adultos estar entrenando, que podemos comenzar a hacerlo de chico o a la edad también adulta, por supuesto, que es esta flexibilidad de declarar nuevas cosas en las que yo puedo hacerme cargo y la habilidad de volver a aprender. Ahora somos aprendices eternos, ya no existe el me recibí de y nunca más estudié. Porque, ¿sabés, Daniel, a la velocidad que se produce información? Cada 7 años se duplica la información. Por lo tanto, lo que yo aprendí Tremendo. hace 2 años atrás, hay cosas que también quedaron viejas. Hay nuevas técnicas porque la ciencia ya conoce cómo funciona el cerebro y yo puedo entonces ser más ágil en mis terapias. Yo no puedo frenar nunca de aprender. Y entonces una persona que, por ejemplo, también educa y es profesora de yoga, quizás eso va a ser reemplazado por inteligencia artificial y la profesora de yoga el día de mañana se va a ir a hacer un curso de informática. Esta flexibilidad mental la tenemos que poner sobre la mesa y hablar sobre estas realidades. Entonces no solo necesitamos nuevas escuelas para los chicos, sino también nuevas escuelas para los adultos. Y esto es un tema estatal. El gobierno Sí. debería hacerse cargo de potenciar a los adultos, porque un adulto, si no es potenciado y si no descubre sus dones y sus talentos, corre el riesgo serio de quedar expulsado de un mercado. Y si un adulto queda expulsado de un mercado, lo que te queda es más planes, más que te regalen las cosas, y eso hace subir la inflación a la vez que lo deprime al adulto. Porque un adulto que no se siente útil, se deprime. Sí, 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 eso es así. Y bueno, ya que vas por ahí, Luisa, así como nos adaptamos, ¿no?, al comienzo de esta cuarentena, porque fue para destacar la adaptación que tuvimos, pasaron, como te decía, 19 meses, y la pregunta es, ¿cómo reiniciamos nuestro cerebro después de todo lo que nos pasó? ¿Es posible reiniciarlo? Porque vos decías que tenemos tendencia a repetir patrones, tenemos tendencia a repetir conductas, tenemos tendencia a los pensamientos negativos. ¿Se puede reiniciar el cerebro para reapuntarnos para otro camino? Totalmente, totalmente, porque el cerebro es plástico y es plástico hasta los 80, 90 años. Toda persona que tenga, lo único que hacen falta son ganas. Si la persona tiene ganas de cambiar, se puede hacer de todo. Ahora, si la persona no tiene ganas y no se involucra en su proceso, ni Dios lo cambia, ni Dios lo cambia. No, no hay posibilidad. Pero el cerebro, como es plástico, nosotros todo el tiempo podemos ir aprendiendo y ir viendo qué nos hace darnos cuenta, qué nos hace falta darnos cuenta para vivir mejor, para tener mejores vínculos, preguntarnos por qué atraigo siempre este tipo de hombre que al final me desvaloriza, me hace sentir que no valgo. Todo eso es a través de las preguntas y necesitamos obviamente a alguien que nos guíe para que nos pueda acompañar en ese proceso. Ahora con esto del COVID, que el mundo cambió, si el mundo cambia, necesitamos nuevas habilidades y necesitamos un nuevo yo. Yo no puedo quedarme con mi misma personalidad de siempre si el mundo cambió. Nuestra personalidad es cómo pensamos y cómo sentimos. Y es nuestra personalidad la que hace que tengamos esos resultados personales en nuestra vida. Resultados personales en lo laboral, resultados personales en nuestros vínculos fundamentales, resultados fundamentales en nuestra salud y en nuestro cuerpo. Entonces, si yo quiero un resultado distinto, tengo que abordar y cambiar algo en mi manera de pensar y sentir, porque si no, mismos pensamientos y sentimientos me van a llevar a más de los mismos resultados. Y nosotros lo que no vemos, Daniel, es que nuestra vida está determinada y lo que le da forma son las fuerzas invisibles, son nuestros pensamientos. Hoy la ciencia sabe, como vos bien dijiste en la presentación, de que no existen los pensamientos neutros. Cada pensamiento crea forma en algún nivel físico. Por ejemplo, vos sentís rabia, en menos de 3 segundos la rabia la tenés como química en tu cuerpo. Y esa rabia sostenida en el tiempo se transforma en veneno. Veneno en el cuerpo significa enfermedad autoinmune, por ejemplo. O emociones como la culpa. O otro pensamiento. Si yo tengo la creencia de todos los hombres son malos, como una antena en frecuencia, porque los pensamientos son frecuencias, voy a traer solamente situaciones que sintonicen con situaciones parecidas y ¡pum! Me la pongo y me la traigo a la vida. Lo mismo con la creencia de mi jefe es malo. Voy a traerme cada vez más situaciones de desvalorización de mi jefe.
Hay un proceso conductivo, por ejemplo, cuando se inicia una persona a indagar por qué me pasa eso, puede terminar de ver que uno en su jefe a veces proyecta a su padre en esa imagen de autoridad. Entonces ahí vamos a indagar cuál fue el conflicto con el padre y la necesidad de agradecer por la vida, ¿no? Con los padres siempre hacemos ese trabajo, ya nos regalaron ese recurso más importante que nos podían haber dado, que es darnos la vida. El resto del trabajo nos toca a nosotros. Nos faltó amor, nos toca a nosotros darnos ese amor. De afuera no nos va a venir nada. Y también este proceso de quitarle la intencionalidad. Si les faltó darnos amor, no lo hicieron de malos. Ellos no tenían amor propio tampoco para ellos. Y uno no puede dar lo que no tiene. Concuerdo. Luisa, leí ahí y quería preguntarte esto. ¿Somos nuestros propios ingenieros genéticos? Exacto. ¿Somos mucho más que la suma de nuestros genes? Decime que sí. Absolutamente, Daniel. Cuando vos decías, estudiás lo que se sale del patrón normal, de esto hablamos, de lo que antes se llamaban milagros. Hoy sabemos que los milagros no es un Dios el que lo provoca, somos nosotros mismos los que podemos hacer eso. A través de nuestros pensamientos podemos cambiar nuestra genética. ¿Y por qué decimos algo que se sale del patrón común, normal y esperado? Porque te voy a hacer un ejemplo para que pueda ser bastante visual. Nosotros en consultorio lo que muchas veces vemos, y esta pregunta que también nos suelen hacer bastante seguido, ¿por qué un chico de 7 años tiene un cáncer? En todo caso, ¿qué es lo que tiene ese niño? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué le pasa a él? Y cuando uno aprende a mirar sistémicamente, lo que nosotros vemos es a mirar el inconsciente familiar como una sola información. Todos estamos a disposición para que ese sistema familiar crezca, y a veces los precios también los pagan los más inocentes o los más débiles. Entonces, un niño, por ejemplo, puede tener un cáncer a los 7 años para intentar sacar a sus padres de la pelea. El niño lo único que le importa son sus padres, que sus padres estén bien. Entonces, el chico se pone un cáncer inconscientemente, y a ver, la novela, en vez de llamarse Los padres nos matamos a golpes, se llama Rescatemos al niño. Ahora, si esos padres logran entender el para qué de este síntoma, el para qué llegó esto a sus hijos, y logran entrar en reconciliación y en empezar a respetarse, más allá que su decisión luego sea irse a vivir bajo techos distintos, que es una posibilidad y que no es para juzgar, y que todo tiene que ser tomado en un estado de paz, esas decisiones, pero si esos padres aprenden a respetarse y a reconciliarse en una armonía que el chico lo necesita, eso que llegó para unir desaparece. Entonces los médicos dicen, no puede ser, anda a hacerte otra tomografía computada, como un tumor que era una naranja hoy ya no está. No está. No está. Hubo algo que se movió en el sistema familiar como información, y el cuerpo, como un mecanismo de comunicar, lo manifiesta. Y esto se ve y se ve también, Daniel, que cuando las personas tienen una enfermedad complicada y ellos entran en la pregunta de cuántos beneficios yo tengo gracias a esta enfermedad, y empiezan a poner orden en su vida, de nuevo, ya no necesitan usar como pantalla a la enfermedad para tener todos esos beneficios. Una de las primeras preguntas que les hacemos cuando les diagnostican Alzheimer o un cáncer, esclerosis múltiple, cualquiera de las enfermedades autoinmunes, es si nos pueden hacer una lista de todos los beneficios que tienen desde ese diagnóstico. Y Daniel, te quedás asombrado, porque empiezan a decir, ahora vivo más tranquilo, ahora me doy tiempo para ir a hacer gimnasia, ahora puedo decir que no a muchos pedidos que me hacían y antes me daba culpa, ahora ya mi hijo me dejó de pelear porque le generé más compasión. Entonces, ¿cuál es la clave, Daniel? Que nosotros podamos aprender y poner conciencia de algunas situaciones y no esperar a diagnósticos complejos para decidirnos a hacer esos cambios, si podemos aprender poniendo conciencia, ¿no? Hoy 2021, como decís vos, hay mucha fundamentación teórica, mucha investigación de todo lo que estás diciendo. Hoy, y a pesar de todo eso, sí todavía hay rechazo, ¿no? Hay un ir en contra de esto, no puede ser, no es así, ¿no? Digo que por eso nuevamente felicitarte, Luisa, por ir por ese camino, porque ya recorrimos mucho el otro y no nos hizo muy bien.
está bueno abrirnos a esta fundamentación que nos estás diciendo. También, Luisa, decirte que no nos enseñaron, volviendo un poquito al principio, que el cerebro también puede entrenarse, ¿no? Para mejorar y así poder disfrutar de una salud, podríamos decir, integral, ¿no? ¿Considerás que para retomar el tema escuela, es necesario trabajar la emocionalidad? ¿Es necesario tener esta ley de educación emocional en Argentina? ¿Por qué nos cuesta tanto caer ahí y decir, no, es jugar con los colores, es perder el tiempo jugar? ¿No? ¿Por qué, Luisa? Fundamental para que los que están escuchando, ¿por qué es tan necesario trabajar esto? En primer lugar, Daniel, como decís, somos la causa y el efecto, somos el problema y nuestra única solución. Lo que necesitamos es recuperar nuestro poder y dejar de entregar nuestro poder afuera solamente. Por supuesto que hay que ir a un médico, pero no poner todo nuestro poder afuera en un remedio, en un médico. Nosotros nos tenemos que involucrar activamente en nuestro cambio. Tenemos mucho para hacer. El tema es que a veces eso da como fiaca, ¿no? Y pensamos más en soluciones mágicas. Pero la realidad es que el poder que tiene un ser humano que se involucra y que quiere lograr algo es infinito. Y cuando vos decís, ¿por qué tantas resistencias? A ver, la forma más fácil de controlar a un humano es que sea ignorante y que no conozca su verdadero poder y que siga depositándolo en las cosas de afuera. Voy a ser feliz cuando tenga dinero, voy a ser feliz cuando me haga esta cirugía estética, voy a ser feliz cuando baje 10 kilos o cuando viva en no sé qué. Es todo pensamiento infantil, son todas ideas del ego, no funciona así, no funciona así. Nosotros no somos autocreados, fuimos creados, hay reglas naturales. Nosotros no podemos elegir cómo alcanzar la felicidad. Por ejemplo, como mencionabas, a través del estatus, a través de puestos. No, porque tenemos algo inherente que es del ser humano. ¿Y por qué hay tantas resistencias de esto? Porque si se lograría una ley de educación emocional y tendríamos personas más empoderadas, nos dejarían de controlar. Y si nos dejaran de controlar a través de cosas externas, imagínate lo que pasaría con el consumo, Daniel. ¿Cuántas empresas caerían? Las industrias farmacéuticas. Yo no tomo ni una aspirina para el dolor de cabeza ni una vez al año. O sea, soy consciente de que mi propio cuerpo puede generar todas las drogas endógenas que necesita y que si tengo un dolor de cabeza me la voy a bancar, porque mi cuerpo me está diciendo, anda más lento. Entonces, lejos de hacer lo que la propaganda te dice, que el dolor pare, vos no, que me parece que nos están insultando y se nos están riendo en la cara. Claro, porque que el dolor... Me pasa que es eso que decís, digo, nadie para leer eso, nadie para analizar, ¿no? Pero fíjate, ahora que lo decís lento, digo, qué locura, ¿eh? Para denunciarlos, se nos están matando de risa. Mi padre que falleció de un cáncer, él empezó con dolor de cabeza, con dolor de espalda, dolor de estómago, gastritis. Claro, el cuerpo te dice frená, frená, frená. ¿No lo escuchás? Y bueno, te voy a dar un cáncer, a ver si frenás una vez por todas, a ver si cambiás cómo estás viviendo. El problema nuestro es que estamos acostumbrados a pensar la enfermedad o el dolor como un intruso que nos viene a molestar, cuando en realidad está trabajando a nuestro favor, para decirnos cambia de dirección, esto no te está haciendo bien. Y ahí se nos mezcla el creer que uno es bueno cuando le dice a todos que sí, entendemos el amor por hacer de todo por todos menos por uno. Todas estas cosas las tenemos que hablar en las escuelas, Daniel, porque nosotros tenemos una crisis cultural, esto es social, no pasa en una familia. Son malos aprendizajes que nos fueron haciendo muchísimo mal en muchísimas familias. Por eso es un problema cultural. Y por eso, como es cultural, estas conversaciones tenemos que darlas en las escuelas. Hoy los chicos también se confunden lo que es la vanidad con el autoestima, como si verse lindo sería tener un fuerte autoestima. Todo al contrario, por eso tantos modelos terminan tan deprimidos, porque la belleza va a pasar. El cuerpo va a pasar. La pregunta es, ¿qué base sólida emocional logramos alcanzar? ¿Cuánto trabajo personal tenemos? ¿Y cómo aprendimos a relacionarnos con nuestras historias de dolor de una forma que nos potencien y no que nos anclen y nos dejen tirados en un sillón? Porque, ¿sabes qué, Daniel? Las personas más extraordinarias de este planeta y que vos conocés, todos conocemos, no son las personas a las que le pasó poco y nada. Muy lejos de eso. Son personas que se cayeron 1000 veces y tuvieron que volver a levantarse, y en el medio de eso encontraron cómo convertirse en una propuesta quizás también para los demás y cuidar que otros no caigan en lo mismo. Y eso les dio el sentido.
Facundo Cabral, cuando se le cayó el avión con la familia, fue a la Madre Teresa. Y él se quedó solo, sin ni un familiar, y la Madre Teresa lo miró y le dijo, ¿qué problema ahora, no? Le dice, ¿a dónde vas a poner todo el amor que te sobra? Y Facundo dice, y la madre me llevó a curar personas enfermas y leprosos y me penduló de nuevo a tener ganas de vivir. Entonces a veces la clave no es solo mirarnos esos dolores y nuestro ombligo, sino también el servicio, el abrirnos a los demás, porque no estamos solos, ¿no? Y el COVID vino a recordarnos eso, que no estamos solos, y que venga lo que venga, es algo que hay mucha gente que está trabajando de forma colaborativa y en cooperación, como hizo la ciencia, para siempre estar brindando una mano a los otros, aunque no sean familia de sangre. Luisa, bueno, contaba la anécdota de Cabral y te emocionabas porque conociendo un poquito así detrás de tuyo, quizás hay una historia parecida a Facundo, y bueno, y agradecerte nuevamente por todo lo que das a los demás, y creo que vos crecés porque das mucho. Así que felicitarte, Luisa, se nos fue la entrevista, me quedan 5 minutos, pero no quiero que dejes de contar qué es Educación, ese proyectazo que tenés, y contarnos dónde de la gente que te está mirando hoy en vivo, dónde te puede ubicar, dónde podemos ver tu video, dónde podemos leerte más, por favor. Muchísimas gracias, Daniel, un placer para mí estar con ustedes, conocer a otros que, bueno, en algún momento podrá ser, que están del otro lado, y el programa Educación nació para brindarle a las familias, a los hijos y a los docentes esto de educación emocional, en el sentido de que nosotros, ¿qué es lo que nos motiva? El saber que la mente puede ser entrenada para ser más competente, y que entonces las personas sean menos competitivas. El entender que el aprender a vivir se aprende, no es algo que traemos de cuna. Las disciplinas positivas, el aprender a mirar el vaso medio lleno, el vivir en gratitud con lo que se puede, el poder descubrir nuestros dones, nuestros talentos, eso se enseña, se aprende, el ser feliz se elige. Entonces, Educación es para reunir a las familias en las escuelas y a los papás brindarles herramientas para acompañar la crianza de sus hijos, lograr que la comunidad de la escuela sea un lugar de encuentro entre la familia y sus hijos, en donde puedan surgir nuevos acuerdos, y a la vez entrenar a los docentes cómo dar clases más entretenidas, más ágiles, más que los entusiasmen a los chicos, utilizando todo lo que hoy sabemos, ¿no?, de cómo funciona nuestro cerebro, y darles a ellos lo que necesitan. ¿Dónde ubicamos todo eso, Luisa? ¿Dónde la gente puede entrar? En Instagram pueden dejar un mensaje, o en el celular, que es 2346 1556 4867. También pueden mandar mensajes y ahí pueden pedir sus consultas o pedir para iniciar el programa Educación. Estamos muy felices, 300 docentes de la zona, colegios privados, públicos, compartiendo información, experiencias entre todos, potenciándonos para estar mejor. Luisa, un enorme placer. Gracias por esta entrevista hermosa, gracias por tu amabilidad y generosidad en el minuto 0, ¿eh? Muchísimas gracias por estar en Chacabuco en Red. Luis Andrioli estuvo con nosotros. Hay mucha gente del otro lado, me gustaría que nos dejes tu mensaje de despedida para este momento tan especial, tan excepcional, con esta emocionalidad a flor de piel de la gente, Luisa. Hermoso, Daniel. Yo creo que lo más importante es que no tenemos que perder la confianza de que este punto cúlmine puede traernos cosas mejores que necesitaban cambiarse y que lo sabíamos de hace años. Teníamos la educación vieja de hace 200 años, chicos mirándose a la nuca en la era de la interconectividad, ridículo. Y que hoy nos estamos potenciando en aprender cómo poder desarrollarnos, cómo lograr nuestras metas, qué es lo que en verdad nos mueve en la vida, y no quedarnos resignados al sistema viejo que estaba, que pocas ilusiones nos hacía. Así que esto de mantenernos unidos, y que la incertidumbre no significa que lo que va a venir va a ser peor. Incertidumbre significa no saber, si no sería certidumbre. Así que podemos crear cosas mucho mejores para adelante, en espacios de comunicación como estos, Daniel, que propones vos, porque la realidad se crea a partir de nuevas conversaciones. Luis Andrioli en Chacabuco en Red, muchas gracias. Buena vida, Luisa. Buena vida, a vivir con pasión, Daniel, gracias.